Buenas tardes, Costa Rica. Buenas noches, Argentina. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de Ministros de la Palabra. Agradecido con el Señor por darme otra nueva oportunidad de servirle a través de la disertación de la palabra. Hoy es jueves para que continuemos con nuestro tema de Facebook Live, el cual lo venimos desarrollando desde hace varias semanas y lo hemos titulado Relatos con aguijón. 100 relatos con aguijón en la boca, en los labios del Señor Jesús, utilizando ilustraciones, imágenes, lo que sucedía en su entorno, siempre muy atento, siempre con ese sentido fino de la observación, revisando lo que sucedía a su alrededor para poder hacer comparaciones de grandes verdades bíblicas que él deseaba y necesitaba revelarle al hombre de ese entonces, como 2000 años después nos la revela a usted y a mí. El tema de esta tarde lo hemos titulado ¿Podemos juzgar a otros? Y lo vamos a estar hablando acerca de una ilustración que Jesús hace en cuanto a lo que es el criticar a las demás personas. Jesús utiliza una ilustración de algo muy conocido en su contexto y él quiere hablar acerca de las críticas. Jesús fue un hombre muy criticado. A Jesús se le llegó a tildar de blasfemo. A Jesús se le llamó loco textualmente. A Jesús se le llegó a decir que era hijo ilegítimo. La gente ponía en duda la paternidad de Jesús, ofendiendo no solamente a él, sino a su madre. Jesús fue muy criticado, muy señalado. Y de eso es de lo que Jesús nos va a estar hablando en esta tarde a través de esa ilustración. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestra plataforma de Facebook Live. Y también ya estamos al aire a través de MP Radio, de noche o de día, tu mejor compañía. Tenemos la plataforma radiofónica trabajando para llevar el mensaje a más de 176 países probables que lo podrían estar recibiendo en esta tarde-noche. Y también a través de nuestra plataforma audiovisual. Este es el relato número 31 que vamos a estar desarrollando. Hoy nos vamos a quedar en este relato porque definitivamente esta es una de las ilustraciones, imágenes, alegorías, analogías, comparaciones, fábulas, como usted quiera llamarle, que de las más relevantes y a las cuales Jesús le tomó su tiempo. La hemos titulado ¿Podemos juzgar a otros? ¿Existe la posibilidad que un ser humano juzgue a otro ser humano? La respuesta es sí y a la misma vez no. Mateo capítulo 7, versículo del 1 al 5, lo invito para que se ubique desde ya en la palabra del Señor, que nos dice: no juzguen a los demás para que Dios no los juzgue a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. Este versículo 1 y 2 de Mateo capítulo 7 se ha convertido en uno de los dichos más nombrados mundialmente, dichos de Jesús. Tal vez el que más recuerda a la gente de lo que Jesús dijo es este dicho. Y cuando él dijo, no juzguen para que no sean juzgados, interesantemente se ha ido a dos grandes extremos. La verdadera interpretación de lo que Jesús está diciendo se pierde en el tiempo y la gente hoy en día, inteligentemente, nada tontilla, lo utiliza en sus dos grandes extremos. El primer extremo es, no juzgo para que no me juzguen, porque como Jesús dice que no juzguen, para que no lo juzguen, entonces yo no juzgo a nadie, para que nadie me juzgue a mí. Entonces lo que estoy haciendo es silenciando al que está criticando y en pocas palabras lo que le estoy diciendo es, usted no tiene el derecho de señalarme o decirme que soy equivocado, porque tal vez usted es peor que yo. Ahora,
Jesús nunca, y en eso somos categóricos, Jesús nunca será ni fue complaciente con el pecado. Jesús cuando dice no juzguen, más bien nos está diciendo que no debemos ser permisivos con el pecado. Todo se vale. Mentira. Que cada uno es cada uno. No es verdad. Jesús no nos está diciendo allá él o allá ella, que cada uno se la juegue como pueda. Jesús no está siendo complaciente. Jesús no está siendo permitido que nosotros lo utilicemos para lo que nos conviene. Esa es otra historia, pero tenemos que irnos a la interpretación correcta del enunciado. Entonces, algunos lo utilizan para decirle a los demás, no se meta conmigo porque usted es peor que yo. Así es que si usted lo hace, entonces yo también puedo hacerlo. Eso no me dice el texto. Como tampoco el otro extremo, el cual es el que muchos utilizan para juzgar de una manera condenatoria. Hay personas que son expertas en levantar juicios, en levantar acusaciones, en estar señalando a otras personas. Y vamos también a ser claros en decir que inclinarse a condenar a otra persona, eso es pecado. Porque cuando yo condeno a alguien, cuando yo señalo a otra persona, yo estoy, hermano y hermana, haciendo una valoración que está lejos de una crítica constructiva. Lo estoy juzgando con mucha dureza. Y es interesante porque hay personas que les encanta andar señalando a los demás. La persona que es crítica y destructiva se inclina precisamente a descubrir las faltas de los demás. Es feliz cuando se da cuenta de que tal vez alguien no anda conduciéndose correctamente. Es una persona que se vuelve vengativa. Es una persona destructiva con las demás personas. Se complace en hacerles daño cuando tal vez esas otras personas no se están conduciendo de la manera correcta, y en algunas veces hasta disfruta lo que hace. Es feliz buscándole las faltas a los demás. Cuando alguien se equivoca en el hablar, cuando alguien se equivoca en hacer algo, es experto, se ríe, se mofa de lo que esa otra persona ha hecho. Y lo interesante es que olvida que tan humano es ella como es la otra persona. Y es aquí donde Jesús entonces entra con esa ilustración magistral que usted y yo ya la hemos escuchado en muchas ocasiones, la hemos leído, la hemos predicado. Es interesante cuando en Mateo capítulo 7, versículos 3 y 4, Jesús nos dice: ¿cómo te atreves a mirar la paja que está en el ojo de tu hermano si tienes una viga en el tuyo? ¿Cómo le pedirás a tu amigo que te deje sacarle la paja que tiene en su ojo si la viga que tienes en el tuyo no te deja ver? Inmediatamente Jesús, no sé dónde se encontraba, pero tal vez tuvo una imagen vívida de lo que está diciendo, o tal vez recordó el tamaño de lo que es un tronco y el tamaño de lo que es una paja o una viga que fácilmente se puede insertar como una basura en el ojo. Pero es interesante cómo de una manera magistral el maestro de maestros toma esos dos elementos para traer una gran enseñanza, la cual cada vez que la escuchamos nos deja boquiabiertos. Porque no deja de ser humorístico es la enseñanza de Jesús, y hasta un poco sarcástica. Porque Jesús dice, ¿cómo es posible que usted teniendo un garrote en su ojo, usted le va a ayudar a otra persona a sacarle una paja pequeñita? Si usted no se ha sacado ese tronco que tiene, ¿cómo va usted a ir a sacarle una paja al ojo de la otra persona? Por eso es que también Jesús nos dice, nos ilustra, que nosotros muchas veces somos más tolerantes con nuestros propios pecados que con los pecados de los demás. Nosotros le tapamos las cosas a las personas que tenemos más cerca. Nosotros somos más indulgentes con nuestros hijos. Pero si son los hijos de los demás, a esos sí los acribillamos, a esos sí los señalamos. Pero con nuestros hijos, que nadie se meta. Y es aquí donde Jesús dice que hay algo que no está bien. Y la flor en el ojal se la pone Jesús ya en el versículo 5, cuando Jesús textualmente dice: hipócrita, sáquese primero el tronco que usted tiene en su ojo,
para que usted pueda ver bien cuando esté sacando la paja del ojo de su hermano. Esto que nos está diciendo Jesús es un tema de sentido común. Cuando a usted se le introduce una basura en su ojo, ya usted no puede ver bien. Usted tiene una molestia que le genera picazón, que le genera dolor, parpadeo muy rápido, usted no se siente a gusto, hay algo que le está molestando en su cuerpo. Y usted entonces empieza a tratar de ver cómo se saca eso que se le ha introducido para volver a la normalidad. Una persona, dice Jesús, que tiene un tronco metido, un garrote metido en su ojo, es imposible que pueda ver bien la paja que tiene su hermano. O sea, es imposible que si yo tengo algo que a mí me estorba, yo pueda estar en todas mis facultades para poder ayudar a otro. Entonces Jesús dice, mejor, en vez de que usted vaya a ayudarle al otro a resolver su problema, primero resuelva el suyo, para que entonces cuando usted ya haya sacado el suyo y no tenga nada que le moleste, entonces vaya a ayudarle al otro. Definitivamente esto nos deja boquiabiertos, no tenemos para dónde agarrar, eso nos lanza contra las cuerdas, nos deja totalmente desarmados, porque efectivamente eso es así. Y esa enseñanza y esa ilustración es de aplicación de hace 2000 años, hace 4000 años, es de aplicación hoy en día. Cuando Jesús habla de hipócrita, es precisamente una palabra griega. La palabra hipócrita es una palabra griega que al español se traduce como actor. Una persona que utiliza una máscara. Un actor, una actriz, son personas hipócritas. Están desempeñando un papel que en la vida real no lo son. Así de simple. Eso es lo que hace un actor. Usted ve a un superhéroe, es un ser humano, está haciendo un papel, es un hipócrita, porque no es ser humano, es el papel que está ejecutando para el cual le pagaron para que ejerciera ese papel en esa película. Eso es un hipócrita, una persona que tiene una máscara, una persona que finge ser aquello que no es. Entonces yo con el mero garrote en el ojo, con aquello que definitivamente es peor que lo que tiene mi hermano, entonces yo creo que yo puedo ir a ayudarle al otro cuando yo ni siquiera me estoy ayudando a mí mismo con una situación más compleja tal vez. Por eso es que la hipocresía es aquel pecado, porque la hipocresía hay que llamarla por su nombre, es un pecado que dice creer algo y que actúa de una manera contraria a esa creencia. Es una persona que con su acción desdice lo que está hablando. Es una persona que mira por encima del hombro de la otra persona, sabiendo que es tan imperfecto como los demás. Hay personas que creen que son incólumes, impolutas. Hay personas que creen que nunca se equivocan, nunca fallan, no cometen errores y son felices yendo a estar molestando a los demás, a estar señalando a los demás. Ahora, aparte de ese juicio severo que existen muchas personas que condenan y que señalan, también hay otras personas que son muy fáciles para sacar conclusiones antes de investigar los hechos. Cuando a usted le cuentan una historia, muchas veces nosotros nos matriculamos sin indagar más con la historia que esa persona nos está contando. Pero alguien decía que una historia tiene más de una versión. Cuando la esposa llega a hablarle a su mejor amiga de una situación de matrimonio, su mejor amiga se queda con la versión de su amiga casada y entonces su amiga, la esposa, es buena y el marido es el malo. Aquí sucede algo muy interesante como aquel famoso cuento de la Caperucita y el lobo. Es un cuento mundial y nosotros siempre nos quedamos con la versión de la Caperucita. Para nosotros, una vez que el cuento termina, la Caperucita es la buena. El lobo es el malo. El lobo se quería comer a la pobre Caperucita. Pero nadie se ha tomado la molestia de ir a conversar con el lobo. A mí me gustaría escuchar la versión del lobo. ¿Será exactamente lo que la Caperucita me está diciendo? En
una situación entrevera, en un conflicto, siempre hay más de una, hay más de una razón de lo que está sucediendo. Hay, hermano y hermana, más de una versión de la situación que se está dando. Y tenemos que tener mucho cuidado de parcializarnos. Eso nos sucede muchos a nivel de ministerio. Cuando estamos en consejería, escuchamos a una persona que trae un problema, no nos dice toda la verdad, nos dice solo lo que quiere que nosotros escuchemos para que nosotros le digamos lo que quiere oír. Pero es importante saber qué pasó con la otra versión, a ver si esta primera versión que nos llegó estaba totalmente correcta. Por eso Salomón decía en Proverbios capítulo 18, versículo 13, Salomón decía, precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Muchas veces nos hemos equivocado. Cuando emitimos criterio ante una situación que se nos presenta, nos hemos precipitado a responder, a contestar, a emitir criterio sin tener el 100% de los hechos recabados para poder entonces de una manera juiciosa y no prejuiciosa emitir el criterio correspondiente. Tengamos mucho cuidado porque en el día a día nos suele suceder. Existen también otro tipo de personas que yo le llamo santurrones. Son esas personas que desde su propia justicia y desde su posición tan orgullosa les encanta juzgar a los demás. Cuando vamos a Lucas capítulo 18 versículo 11, esa ilustración que les voy a leer luego la vamos a retomar individualmente porque tiene un sinnúmero de situaciones para que conversemos. Quiero traerla solamente para ilustrar y refrendar lo que hemos estado hablando. El fariseo de pie oraba así: Dios, yo te doy gracias porque no soy como otros hombres que son ladrones, malhechores, adúlteros, y mucho menos soy como ese cobrador de impuestos, así cualquiera. Nosotros siempre vamos a encontrar personas allá afuera con las que nos podemos comparar y vamos a ser mejores que ellas, claro que sí. Hay un poema muy interesante que se llama Desiderata y el poema dice que las comparaciones son odiosas porque siempre vamos a encontrar personas que son menos que nosotros en muchas áreas, pero cuidado, también hay personas que son mucho más que nosotros en otras áreas y las comparaciones son odiosas. ¿Qué es lo que está haciendo ese fariseo? Comparándose con el publicano. Es que yo soy esto, es que yo soy aquí, es que yo soy allá. Se está justificando y a la misma vez está denigrando al otro diciendo lo que el otro no es. Esto también es una posición muy cómoda que utilizan muchas personas para juzgar a los demás. Les encanta verlos por encima de los hombros, apostándole a su dinero. Conozco muchas personas muy adineradas que le ven con desdeño a las demás personas, con desdén, no se relacionan con ellas, se sienten en una escala o en una clase mucho más alta y para ellos entonces los demás no valen nada. Otros le apuestan a su intelecto, otros le apuestan a su belleza. Es que yo soy tan guapo que no me relaciono con la gente fea. Y ese tipo de cosas definitivamente resulta muy odioso para empezar y genera muchísimos problemas en cuanto a las relaciones interpersonales. Jesús me está diciendo, para los que se están incorporando recientemente a esa transmisión en vivo y en directo, Jesús me está diciendo no juzgue para no ser juzgado, pero no me puedo ir a ambos extremos de lo que la gente ha interpretado hoy en día, que Jesús nunca lo mencionó. Jesús no está siendo indulgente por un lado, pero Jesús tampoco está siendo crítico excesivo. El mandato de no juzgar es una prescripción para que nosotros, en primer lugar, no seamos ciegos. Uno no puede tapar el sol con un dedo. Si la persona se ha equivocado, se ha equivocado. Si usted es líder de ministerio y usted sabe que una de las personas con las que usted está trabajando ha cometido un error o se ha equivocado, es su responsabilidad llamar a esas personas, conversar con ellas, revisar los antecedentes, qué fue lo que pasó, por qué fue que actuó así, recabar todos los hechos. Usted no puede cerrar la vista, usted no puede ser permisivo,
Es como en su casa. Usted no puede permitir que en su casa sus hijos hagan lo que les dé la gana. Si quieren estudiar, que estudien. Si quieren llegar temprano, que lleguen. Si quieren tener malas amistades, que las tengan. Si quieren tener vicios, ese no me importa. Porque tarde o temprano usted va a tener que pagar las consecuencias de esa manera tan leve de manejar la situación en su hogar. Así sucede también cuando tenemos personas a cargo en empresas, cuando también tenemos hermanos a los cuales nos servimos en nuestras congregaciones o ministerio. No juzgar a los demás es una exhortación de Jesús también para que nosotros seamos bondadosos, benévolos y nobles. Cuando yo no juzgo a alguien, lejos de estarme haciendo el que no ha pasado nada, el que no me interesa, lo que estoy haciendo es renunciando a esa presunción de jugar a Dios. Hay muchos que les encanta jugar a Dios. ¿Cuándo juega uno a Dios? Cuando juzga a los demás. Porque el único que puede juzgar a un ser humano, ese es Dios. Dios es el único que puede, hermano y hermana, juzgar a otra persona. Yo no soy quien para juzgar absolutamente a nadie. No puedo convertirme en juez de otra persona. Si yo voy a hacer la interpretación correcta de Mateo capítulo 7, versículo del 1 al 5, la interpretación correcta en los primeros dos versículos, lo que Jesús nos llama es que el cristiano no tiene que ser juez de nadie. El pastor más pintado, el ministro más querido que usted tenga, no es un juez. El único juez es Dios. En segundo lugar, en el versículo 3 y 4 de esos primeros 5 capítulos, el cristiano lo que menos debe ser es ser un hipócrita. Porque primero, antes de ir a señalar a los demás, yo tengo que resolver mi propia vida personal antes de endilgarme el título de sábelotodo y de arregla conflictos ajenos, cuando ni siquiera puedo arreglar los míos personales. Yo no puedo ir, hermano y hermana, a arreglar la vida de los hijos de los hermanos de la iglesia si como pastor la vida de mis hijos está hecha un completo desastre. Aquí se cumple aquello que decía mi abuela: médico, cúrate a ti mismo. Haga algo primero por usted, antes de ir entonces a curar a los demás. Y en el versículo 5 del capítulo 7, muy interesante, Jesús lo que nos está diciendo es que juzgar a los demás lo que nos debería convertir es en un hermano. Si yo quiero definitivamente ayudar a esa persona sin juzgarla, en el sentido estricto de señalar y condenar, yo entonces me convierto en un hermano, no en un vecino, no en un conocido, no en un extraño. Yo me convierto en un hermano en la fe que voy a procurar por todos los medios de ayudar a mi hermano en la situación en la que se encuentra, para que pueda salir de ahí y continúe de una manera correcta por la vida cristiana. ¿Por qué? Porque el día de mañana yo puedo ser el que me encuentre en esa situación. Y es donde yo quisiera que alguien me ayudara a mí de la misma manera. Aquí es donde se cumple la regla de oro tan famosa que la encontramos también en la palabra del Señor, cuando Jesús nos dice: traten a los demás como ustedes quieren que los traten a sí mismos. Si usted no quiere que lo maltraten, hermano y hermana, no maltrate a nadie. Si usted no quiere que le señalen, no señale a nadie. Sea más bien diferente. Usted más bien conviértase en un hermano. Trate bien a la persona, porque en algún momento dado usted va a necesitar de ese buen trato. Y es aquí donde también el apóstol Santiago, el hermano de Jesús, recuerde usted que no es contado dentro de los 12, pero su liderazgo en la primera iglesia fue tan importante, es contado como un apóstol. En el capítulo 4, versículos 11 y 12, Santiago nos dice: hermanos, no hablen mal unos de otros. El que habla mal de su hermano o lo juzga, se convierte en juez. Hay solo un legislador y juez que puede salvar y condenar. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Yo estoy leyendo la palabra del Señor. Yo no estoy leyendo algo que yo me inventé o que se lo encontré a un escritor muy famoso. Yo estoy leyendo la palabra del Señor.
Y la palabra es totalmente clara. Yo no debo hablar mal de los demás. Porque cuando yo hablo mal de otra persona, en ese preciso momento, ahí me estoy convirtiendo en juez. Y ya estoy en problemas. Porque el único juez, dice Santiago, es Dios. ¿Y por qué es el único juez? Porque es el único, valga la redundancia, que puede condenar y que puede salvar. Yo a usted no le puedo condenar, no la puedo llevar al infierno. Yo a usted mucho menos la puedo llevar al cielo. Entonces yo no puedo, si no puedo hacer una u otra cosa, mucho menos me puedo convertir en juez de nadie. Entonces Santiago pregunta, si no podemos hacerlo, ¿por qué lo terminamos haciendo? Si yo no debo hablar mal de los demás para no caer en el pecado de juzgarle, ¿por qué yo me meto en esos problemas? ¿Por qué yo me ando metiendo donde a mí no me llaman? ¿Por qué yo ando opinando donde no piden mi opinión? ¿Por qué yo me enredo? Mucha gente es experta en meterse en problemas por abrir la boca más de la cuenta. Hay personas que como que atraen los problemas relacionales con los demás por estar opinando lo que no tienen que opinar. Si a usted no le piden la opinión, no la dé. Mi abuela decía, calladito más bonito. Nos hemos metido en situaciones conflictivas cuando nos autoinvitamos a una fiesta a la cual nunca nadie nos llamó. Santiago, entonces, lo que nos está diciendo es que al no ser jueces, no tengo ninguna autoridad yo para condenar a nadie. El mismo apóstol Pablo ya había retomado ese tema en su carta a los romanos, en el capítulo 14, versículo 4. El apóstol Pablo también hace una mención importante acerca de esa ilustración que Jesús nos ha traído de el tronco y la viga. Y el apóstol Pablo nos dice, ¿quién eres tú para erigirte juez de alguien que no está bajo tu dominio? Es el dueño del criado quien decide si su criado trabaja bien o no. Ahora, unos se convierten en jueces y otros se convierten en dueños de los demás, dice Pedro. Dice Pablo, porque Santiago me está hablando que yo no debería ser juez. Y Pablo me está diciendo que yo no soy dueño de nadie. Es el dueño de ese criado. Vean que también el mismo Santiago utiliza la ilustración del juez, del juzgador. Pablo utiliza la ilustración del amo y el esclavo. El esclavo tiene solo un dueño. El esclavo no tiene dos dueños, no sirve a dos amos. Entonces, si no es mi esclavo, es el esclavo de alguien, no es el mío. Entonces, si ese esclavo hace bien su trabajo, si ese esclavo sirve o no sirve bien a su amo, el problema no es conmigo. Yo se los he dicho a los hermanos de ministerio en muchas ocasiones. Nuestra participación de liderazgo en el ministerio es involucrarlos en la tarea, capacitarlos, animarlos, ver muchas veces lo que nuestros propios hermanos no ven en ellos mismos. Y uno los invita, los anima, les da todas las herramientas, les sirve todo en bandeja para que ellos se animen a servir al Señor. Pero es un tema de decisión de cada uno. No son mis siervos, no son mis esclavos. Ya lo que el hermano o la hermana quiera o no quiera hacer, ya es un tema que ellos tienen que responderle a su amo. Y yo no me voy a enojar. Si la persona no quiere servir a Dios, yo no me voy a molestar. Si la persona quiere irse del ministerio, tampoco me va a desvelar el sueño. Es un asunto que no es conmigo el problema, es un tema con Dios. Yo no voy a juzgar al siervo de otro amo. Simplemente a uno le queda claro entonces que con esas personas no puede volver a contar porque definitivamente siempre están diciendo que no, no quieren involucrarse absolutamente en nada. Bueno, perfecto, está bien, tranquilidad total, aquí no ha pasado nada. Ya será Dios el que vaya a tratar con esas personas. Yo no soy el dueño, yo no soy el juez. Y mejor, porque así no me meto en problemas donde a mí no me han llamado. Jesús entonces nos llama, y vuelvo a reiterar, Mateo capítulo 7, está más adelante del texto. El capítulo 7 de Mateo es muy interesante porque habla precisamente acerca de esa situación de el señalar y condenar a otros.
Cuando nos vamos al versículo 12, Jesús sigue hablando del trato con las personas y viene y le dice a los que le están escuchando, recuerde que Mateo 5, 6 y 7, Jesús está dando uno de los sermones más largos, el sermón de la montaña. Jesús está dirimiendo una serie de bienaventuranzas, una veintena de temas del diario vivir. Estamos en ese momento en el capítulo 7, estamos inmersos en el sermón de la montaña y a los que lo están escuchando, Jesús les dice, traten a los demás como ustedes quieran ser tratados. ¿Por qué? Porque se había tergiversado esta famosa regla, se utilizaba en sentido negativo y no en sentido positivo. Jesús me está diciendo que yo trate bien a los demás como yo quisiera que me trataran a mí. Jesús me está diciendo que utilice la regla en positivo, o sea, tratar bien. Y también es una regla que me lleva a la acción positiva. Pero en el contexto histórico la regla se utilizaba de una manera pasiva negativa, o sea, yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo. Claro, está fácil. Es pasiva porque no hago nada. Yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo. Y también es negativa porque yo no hago para que no me hagan. Jesús le da un giro de 180 grados a la regla y dice, no señor, el asunto es diferente. Vamos a hacer a la otra persona lo que yo, si estuviera en el lugar de esa persona, yo quisiera que hicieran conmigo. Entonces viene aquel famoso acontecimiento de la mujer adúltera, que usted recordará que los fariseos le llevan a Jesús y ellos hacen su propia interpretación. Nosotros vemos a lo largo de los evangelios cómo Jesús está constantemente luchando con este tema de oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Recuerde que la ley original había sido manoseada a través del tiempo con leyendas, con criterios de sabiduría humana, con tradiciones que se le habían endosado a la ley original y estaba totalmente manoseada. Se había acomodado para unos efectos y en otras cosas la ley se había como que suavizado. Los fariseos le llevan a esa mujer a Jesús haciendo su propia interpretación de la ley. Vamos a Juan capítulo 8, versículo del 3 al 5. Entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La pusieron en medio del grupo y le dijeron a Jesús, Maestro, viera que esa mujer ha sido sorprendida en el momento mismo que cometía el adulterio. La ley de Moisés nos ordena que debemos apedrear a esa clase de mujeres. ¿Usted qué dice, maestro? Yo le digo una cosa, hermano y hermana. Si yo no conozco la ley y presumo que esos doctos de la ley están entrenados para conocerla al dedillo, las más de 613 leyes y sus interpretaciones correspondientes, si yo no conociera la ley y efectivamente es lo que estos hombres están diciendo, porque vean qué peligroso, están citando la ley de Moisés, están diciendo lo que según ellos esa ley dice y ponen a Jesús contra la espada y la pared a ver qué dice Jesús. Es muy peligroso cuando alguien llega a usted diciendo que la Biblia dice. En primer lugar, le dicen que la Biblia lo dice y lo que menos le dan es el texto bíblico. Cuando a mí alguien me dice que la Biblia dice algo, yo siempre le pido, a mí, por favor, me da el texto de la palabra, por favor, me hace la exégesis del texto y ahora sí tráigame la hermenéutica de ese texto. No me venga usted a decir que la Biblia dice algo que usted ni siquiera sabe dónde está, ni siquiera sabe para qué se escribió, por qué se escribió, para quién se escribió, y que muchos hoy en día la agarran precisamente para hacer lo mismo que los fariseos, para utilizarla en su propio beneficio. Jesús, que sí sabía la Biblia, y por eso cuando alguien a usted le hable de la Biblia, yo quisiera
que usted tuviera el conocimiento bíblico para poder rebatir muchos argumentos. Es increíble cómo muchos hombres y mujeres allá afuera dejan a los mismos creyentes con la boca cerrada cuando según ellos están citando la Biblia, porque no tienen argumento para poder rebatir las mentiras y las falacias y las tonteras que esas personas les están diciendo, porque no leen la Biblia, porque no la escudriñan, porque no se toman el tiempo para inquirir en la palabra del Señor. Y claro, todo lo que viene de afuera lo absorben, todo lo que viene de afuera tienen que decir que sí. ¿Por qué? Porque no pueden rebatir, porque no conocen la palabra del Señor. Pero Jesús, que está en todas, pero Jesús, que no le meten 10 con hueco, dice, qué interesante. Yo me imagino que Jesús se les queda viendo, ve a la mujer, espera que esos hombres le digan todo lo que le tienen que decir. Cuando estos hombres están citando la ley de Moisés, inmediatamente Jesús rápidamente tuvo que haber recordado que lo que efectivamente la ley decía se encuentra en Deuteronomio capítulo 22, versículo 22. Tenemos que ir entonces a ver qué es lo que dice la ley para saber si los fariseos me están diciendo la verdad, no me están diciendo la verdad, puede que no me estén diciendo la verdad porque la ignoran, o puede que no me estén diciendo la verdad porque me están engañando. Entonces yo voy a la Biblia y a mi Deuteronomio 22, 22 me dice que si se encuentra a un hombre teniendo relaciones sexuales con la esposa de otro hombre, ambos deben morir, tanto el hombre que tiene relaciones como la mujer. Pero cuando yo me voy a ver a los fariseos, cuando van a buscar a Jesús, le están diciendo totalmente otra cosa. Los fariseos están citando la Biblia. Vean qué peligroso cuando citamos la palabra del Señor. Tenga mucho cuidado cuando usted cita la Biblia. No vuelva a decir, es que la Biblia dice por allá. No me acuerdo en dónde, pero yo sé como que la Biblia dice algo así. Tenga cuidado de estar diciendo ese tipo de cosas. Si no se sabe el texto, si no usted tiene clara la exégesis del pasaje, mejor no diga nada, porque ahí estamos pecando. El apóstol Pablo decía, no digamos más ni hagamos más de lo que la Biblia dice. Apocalipsis, en el último capítulo, al puro final del libro, nos dice que si yo le quito algo a la palabra del Señor, Dios quitará mi nombre del libro de la vida. Que si yo le agrego algo a la palabra del Señor, el Señor me va a agregar todas las plagas que aparecen en el libro de Apocalipsis. Mejor no se mete en problemas. Los fariseos están diciendo que la Biblia ordena apedrear a esa clase de mujeres. Y rápidamente, si yo me voy a Deuteronomio 22, 22, yo me pregunto, ¿y dónde está el hombre? ¿Por qué me trajeron solo a la mujer? Los fariseos solo conocían una parte de los hechos. Están trayendo solo a la mujer. Los fariseos lo que menos les importa en ese momento, y digamos las cosas como son, es que la ley se cumpla a cabalidad. Ellos lo que querían es buscar algo para molestar a Jesús, algo para tratar de denigrar y menoscabar la autoridad del maestro. Eso es lo que a ellos les interesa. A ellos no les importa que se arregle el tema del adulterio, ni apedrear a la mujer. No les importa si el hombre se les escapó o no se les escapó. Ellos están juzgando a una mujer de una manera parcial, se están volviendo parciales al citar la escritura y de manera incompleta. Mucho cuidado con este tema. Claro, entonces usted ya conoce el resto de la historia. Dice Juan 8, 7 al 9. Como seguían haciéndole preguntas, entonces Jesús se endereza y les dice, bueno, ya me tienen cansado. A ver, perfecto, lo vamos a arreglar. Aquel de ustedes que nunca haya pecado, tire la primera piedra. Así lo arreglamos. Y se inclinó de nuevo a seguir escribiendo en el suelo. Al oír esto, los más viejos comenzaron a irse y luego poco a poco los demás también se fueron y la única que se quedó allí fue la mujer y también Jesús. Vea qué fácil se arreglan las cosas. Me encanta a mí como Jesús resuelve las situaciones, no se complica. Yo no sé por qué nosotros muchas veces nos encanta enredarnos en los mecates. Jesús dice, bueno, vea, dejémonos de cosas. A ver, si se trata de juzgar, si se trata de señalar, si se trata de condenar, si se trata de imponer un castigo, hagamos esto. El primero de ustedes, aquel de ustedes que nunca haya pecado, tírele la primera piedra.
y lo arreglamos. Y se empezaron a ir los más viejos. Vean, me llama la atención de que los más viejillos jalaron de primero. Seguramente porque eran los que estaban más cargados de pecado. Y tal vez los jovencillos se fueron de último porque tal vez tenían menos pecados que los viejos. O sea, entre más viejo, más se carga pecado. Bueno, eso es cierto. No ha pecado la misma cantidad un hombre de 80 años a un hombre de 20 años. Estamos de acuerdo. Pero lo interesante es que todos empezaron a irse. Porque todos, hermano y hermana, habían pecado en algún momento. ¿Y por qué iban a tratar de esa manera a una persona si tal vez ellos, dentro de sí mismos, eran peores? ¿En qué termina ese acontecimiento? En que todos se van. Jesús aquí prácticamente les está diciendo: hipócritas, sáquense el tronco que ustedes tienen en el ojo y dejen a esta mujer con esa paja que tiene en el ojo de ella. Resuelvan ustedes su problema y luego vienen y la apedrean. Pero antes no, o sea, no se vale. Por eso es que se demuestra cómo estos hombres no eran mejores personas que aquella mujer a la que acusaban. Lo que yo entonces interpreto también, que soy yo mejor que muchas personas de aquellas a las que yo señalo. ¿Puedo tener yo la autoridad de poner el dedo en la llaga en una persona siendo yo peor que esa persona? Pero lo interesante es que la historia, ese relato de la mujer adúltera, no termina aquí. Si dejáramos el relato hasta ese momento y ahí se acabó todo, entonces, ¿qué pasó con la mujer? Jesús entonces no hizo nada. Jesús terminó regañando al que iba a emitir castigo y esa otra que también es pecadora, la dejó libre. No. Jesús no deja cabos sueltos. Jesús no deja nada inconcluso. Juan capítulo 8, versículo 10 al 11, dice Jesús, entonces ahora le habla a la mujer y enderezándose y no viendo a nadie, solo a la mujer le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, ninguno te tiró una piedra. No, dice ella, nadie me tiró ninguna piedra, todo el mundo salió corriendo. Entonces ella dijo: nadie me ha condenado. Vean qué interesante. Entonces, ¿qué es lo que le dice Jesús? Bueno, yo tampoco la voy a condenar a usted. Pero, váyase, pero no vuelva a pecar. Es aquí donde Jesús cierra el ciclo que había quedado abierto. Se van los hombres y queda una mujer pecadora al aire, que muy probablemente se pudo haber ido para su casa justificando su accionar. Entonces se va al primer extremo que vimos cuando empezamos este tema. Entonces, aquellos fariseos no me podían apedrear porque ellos son peores que yo. Entonces, como ellos hacen lo que les da la gana, yo también hago lo que me da la gana. Jesús dice: no, un momentito, las cosas no son así. ¿No te condenó nadie? No, Jesús, yo tampoco la voy a condenar, pero no lo vuelva a hacer. No vuelva a pecar. Es aquí donde Jesús está metiendo la daga en la cuarta cervical de esa mujer y le está diciendo: usted no se va en blanco, usted sabe lo que ha hecho, yo no la voy a señalar, no se preocupe, pero usted dentro de sí misma sabe que no está bien, y mi recomendación, allá usted si la acata o no la acata. Jesús es capaz que no se volvió a ver más con esta mujer. Nosotros no sabemos, Jesús sí lo sabe, yo no lo sé, qué pasó con esa mujer, si esa mujer cambió o si esa mujer siguió siendo la misma de siempre, pero se va con una recomendación del maestro. Nadie, hermano y hermana, que comete una falta, que comete un error, que se equivoca, puede irse en blanco. Uno tiene que irse con una recomendación que viene directamente de la palabra del Señor. Eso que está haciendo Jesús es mostrando benevolencia. Eso que está haciendo Jesús es eliminando la injusticia que se iba a cometer con esa mujer por culpa de esos señaladores, a los cuales Jesús también los pone en su lugar. Vean qué interesante cómo Jesús en ese acontecimiento arma totalmente toda la situación, corrige lo que tiene que corregir, señala a quien tiene que señalar, advierte a quienes tiene que advertir. Todo el mundo ese día se mojó, como dice mi abuela. Nadie se fue en blanco.
Y la muchacha que tal vez creía que ella se iba a ir calladita, Jesús le dice, no, 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 un momentico. Antes de que se vaya, yo quiero recomendarle que deponga su actitud, porque esa línea la va a llevar a la perdición. Esa es la manera como nosotros entonces deberíamos entrar en este proceso del juzgamiento. Es muy importante lo que Jesús está haciendo con esa mujer. Porque la pregunta del tema es, ¿podemos nosotros juzgar a otra persona? Aparentemente Mateo 7.1 dice que no, pero Jesús me dice que sí. Nosotros sí podemos juzgar a otra persona. Ahora, la pregunta es, ¿cómo? Utilizando lo que se conoce como el principio del justo juicio, que es el que usa Jesús. Jesús está juzgando a esa mujer, pero lo hace bajo el principio del justo juicio. Usted lo encuentra en Juan capítulo 7, versículo 24. El día de mañana que usted tenga que señalar a alguien, que usted tenga que conversar con alguna persona que tal vez no se ha conducido bien, que tal vez usted cree que esa persona no ha actuado correctamente, entonces vamos a aplicar Juan capítulo 7, versículo 24. Dice Jesús, no digan que algo está mal solo porque a ustedes les parece que eso está mal. Antes de afirmar algo, deben estar seguros de que es así. Este es el principio básico que todo líder, que todo pastor, que todo hermano en la fe que quiere ayudarle a otro a salir de esa condición tétrica en la que se encuentra por un error cometido debe utilizar. No digan que eso está malo porque a usted, en su prejuicio, en ese chip que tiene incorporado en el cerebro, a usted le parece que eso está mal. Antes de que usted afirme algo, dice el texto, deben estar seguros de que así es, porque la única manera de actuar con rectitud es cuando nosotros tenemos el conocimiento total de la acción cometida, para poder entonces utilizar las medidas correctivas que haya que utilizar. Por eso es la gran diferencia de juzgar bajo el principio de la condenación y el señalamiento versus lo que está haciendo Jesús, poniendo a todo el mundo en su lugar. Nadie se le escapa, nadie va a salir corriendo, a todos les va a tocar su tajada del pastel, todos van a tener que recibir lo que tienen que recibir. Pero ¿cuál es la verdadera intención? La verdadera intención, hermano y hermana, es de que esa persona tenga una nueva oportunidad como la tuvo esa mujer adúltera. Jesús le está diciendo, no lo vuelva a hacer. Te estoy dando una nueva oportunidad. Te acabo de librar de la muerte. Te acabo de librar de tu perdición eterna. Creo que lo que menos deberías hacer es caer otra vez en lo mismo, y lo que tienes que hacer es aprovechar esta nueva oportunidad para que empieces de cero. Nosotros nos convertimos en esos hermanos de la fe que utilizamos el justo juicio cuando eliminamos la postura de juez, cuando nos examinamos primero a nosotros mismos antes de los demás, cuando procuramos ser constructivos buscando que el otro hermano sea restaurado. El mismo Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 1, el apóstol Pablo dice, hermanos, si ustedes descubren que alguien ha pecado, o sea, es un hecho verídico, ustedes que son espirituales, y Pablo presume que es así, deben ayudarlo, o sea, no condenarlo. Ayudarlo a volver al buen camino, o sea, restaurarlo. Pero con una actitud humilde, o sea, sin ser hipócrita. Pero cada uno debe cuidarse a sí mismo, porque nosotros podemos ser el siguiente que vayamos a estar en esa situación. Gálatas capítulo 6.1, utilícelo. Es simple, claro y fácil. Antes de nada, yo tengo que tener claro que lo que pasó es real. Yo tengo que medir mi nivel espiritual para tratar esa situación, a ver con qué autoridad yo voy a tomar cartas en el asunto. Mi interés no es condenar a la persona, sino restaurarle, que fue lo que Jesús hizo con esa mujer adúltera. Y no olvidarme que yo puedo ser
el próximo. Y que el trato que yo le voy a dar a esa persona es el trato que yo quisiera que a mí, hermano y hermana, se me diera. El mismo Santiago, en el capítulo 5, versículos 19 y 20, Santiago dice, hermanos, si alguno de entre vosotros, y estamos hablando de un hecho verídico, lo estoy poniendo en corchetes, si alguno de vosotros se extravía de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Lejos, entonces, de causar un daño ante una acción errónea cometida por otra persona, más bien yo tengo que verlo como una oportunidad para poder liberar a esa persona de las garras del enemigo. Yo me convierto entonces no en un juez, sino en un hermano en la fe que está siempre dispuesto de una manera constructiva a ayudarle a esa persona a que deponga esa actitud. Ahora, lo que la otra persona decida, esa es otra historia. Yo soy llamado a exhortarle, a animarle a la luz de la palabra cuál es la conducta que debería ser la correcta, qué es lo que hay que corregir. Pero eso no me garantiza tampoco que la otra persona lo vaya a hacer. Pero ya ese no es mi problema. Ya yo cumplí mi participación. A eso es a lo que nos ha llamado el Señor. Resumimos. ¿Podemos juzgar a otros? ¿Podemos hacerlo? Sí. Solamente si utilizamos el principio del justo juicio, el cual, 1, no nos convierte en juez. 2, elimina la hipocresía de parte nuestra al revisarnos nosotros, primero nosotros mismos. Tercero, le trato como si yo estuviera en esa condición, porque tarde o temprano, tal vez, yo voy a estar ahí. Y mi único interés será cumplir el mandato que dice de hacer volver a un pecador de su error y a la misma vez salvar su alma. A eso he sido llamado. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos lo que necesitamos saber. No más, no menos. Que tu Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros en esta tarde-noche, hablando en nuestros corazones. Que haya un interés en cada uno de nosotros de restaurar, de animar, de levantar, de ayudar. Que ese sea siempre nuestra motivación con cada uno de aquellos de nuestros hermanos, tratándolos como yo quisiera que el día de mañana a mí me tratasen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La moraleja de esta noche. Saquemos primero la viga que tenemos en el ojo para poder ver mejor a aquellos hermanos que tal vez tienen una paja, algo más pequeño que lo que yo tenía, pero que también les estorba a ellos para que puedan ver bien. Si solo si me trato a mí mismo, yo podré entonces también tratarlos a ellos. A eso nos ha llamado el Señor. El mismo Santiago nos dice que si yo no trato con compasión a los demás, el día de mañana a mí me será juzgada más mi compasión hacia los otros que mis propias faltas. Léase la carta de Santiago, capítulo 2, más adelante. El Señor va a ser duro conmigo si yo fui duro con los demás. Le saluda a su hermano en Cristo, Marco Peña, muy agradecido por el tiempo que usted nos dedicó en esta tarde-noche. Esperamos haberle devuelto con rédito la inversión de tiempo que usted hizo. Esperamos haberle edificado. Le recuerdo que este tema está quedando grabado en nuestras diferentes plataformas. Usted lo puede revisar dentro de algunos minutos. Hoy a las 7 de la noche, si Dios lo permite, en poco menos de una hora, 7 de la noche hora de Costa Rica, estamos con la doctora Gisela Araya en su programa radial a través de MP Radio, su programa Psicología del Alma. La doctora Araya estará hablando en esta noche acerca de la voluntad. ¿Qué sucede con el ser humano y su voluntad? ¿Tenemos voluntad de hacer las cosas? Sí, no. ¿Somos de buena voluntad? ¿Somos de mala voluntad? ¿Qué quiere hablarnos la doctora más tarde a la luz de la palabra acerca de la voluntad? Creo que es un tema que se las trae y vamos a estar muy atentos a escucharle, si Dios lo permite, 7 de la noche, hora de Costa Rica. Si Dios lo permite, nos volveremos a ver el próximo martes. Mañana tenemos YouTube, pero el próximo martes seguimos con estos cuentos y relatos de Jesús que cada vez se ponen más interesantes. Que el Señor